Bienvenidos a nuestro video informativo acerca del ciclo celular. Nuestro equipo va a estar conformado por Ayari Guadalupe Zapata, Jenny Pech, Natalie Suárez, Maite Cova Sánchez y su servidor Rosales Pérez Diego Fernando. Podemos definir el ciclo celular como el proceso continuo de crecimiento, división de una célula o de una forma más simple como el ciclo de vida de una célula, donde esta pasa por diferentes etapas para crecer, duplicar su material genético, en este caso llamado ácido desoxirribonucleico o también conocido como ADN. En este contenido van a ver las fases del ciclo celular divididas en las dos fases que conocemos llamadas interfase y la fase M, también conocida como mitosis. Esta y más subfases estarán explicadas a continuación por mis compañeras. Hola, buenas, soy la integrante Natalie Suárez sobre la interfase. La interfase comienza inmediatamente después de la disolución celular en la fase M, que viene siendo la mitosis, y su utilidad de esta fase de la interfase es para su crecimiento celular durante la fase G1 y la fase G2, donde lleva a que la célula sintetice proteínas o organelos. Para su funcionamiento, la finalización de la interfase se da cuando termina la célula completa de la fase G2 y pasa a la mitosis. Buen día, mi nombre es Ayari Zapata y yo hablaré sobre la fase G1 del ciclo celular. Bueno, la fase G1 es donde la célula aumenta su tamaño y se prepara para la replicación del ADN. Es una de las primeras etapas de la interfase junto con la fase S y G2. La fase 1 inicia cuando la célula se completa después de la división celular y la citocinesis. Durante este tiempo, la célula aumenta su tamaño, sintetiza proteínas y ARN que son necesarias para la replicación del ADN y evalúa condiciones adecuadas para poder continuar el ciclo celular. Y la finalización de la fase G1 es cuando la célula pasa a la fase S de interfase. Y bueno, para pasar a la fase S, la célula tiene que pasar por el punto de control G1, donde se evalúan factores como el tamaño celular, el daño del ADN y la disponibilidad de recursos. Si todo está en orden, avanza para la replicación del ADN y en caso de que haya problemas, la célula pasa a una fase de reposo o pasa a ser eliminada, conocida como la fase G0. Y bueno, algunas funciones de la fase G1, como ya mencioné anteriormente, es el crecimiento celular, la síntesis de ARN y proteínas, la evaluación del entorno celular y la decisión sobre la división celular. Y para finalizar, la fase G1 es crucial para el crecimiento, para la replicación del ADN y para la verificación de condiciones favorables para tener una división celular exitosa. Ahora hablaremos de la fase S del ciclo celular. Esta es la etapa en la que la célula duplica su ADN o se replica y se produce en la interfase entre la fase G1 y la fase G2. ¿Qué ocurre en esta etapa? En la fase S, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Esto significa que el núcleo de la célula contiene el doble de ADN y proteínas nucleares que al principio. ¿Cómo se produce esto? Bueno, la replicación del ADN se produce en múltiples sitios a la vez llamados orígenes de replicación. La activación de estos orígenes depende de varios factores, como el estado de las histonas y el ambiente de la cromatina. ¿Cómo se regula esta fase? La transición de la fase G1 a la fase S está regulada por la ciclina E, que se une a la cinasa dependiente de ciclina. Durante la fase S, la replicación del ADN se produce cuando los niveles de ciclina A aumentan y se une a la cinasa dependiente de ciclina. ¿Cuál es la importancia de esta fase? Bueno, la duplicación precisa del genoma es fundamental para que la división celular sea exitosa, por lo que los procesos de la fase S están muy regulados. Hola, me presento, soy Maite y yo les voy a hablar un poquito de la preparación que se da en la fase G2.
Bueno, más que nada la función principal de esta fase es asegurar que la célula esté completamente lista y preparada para dividirse y que todo el material genético replicado esté correctamente antes de entrar a la mitosis. Igual está la revisión del ADN. En este se realizan reparaciones del ADN para corregir cualquier error que tenga o que se haya dado durante la replicación de la fase S. Ahorita les hablaré de cómo inicia y cómo se da la fase G2. Igual en esta fase la célula se prepara para la división celular, que es lo que les explicaba hace un momento en su función. Bueno, en la fase G2 para su iniciación ocurren varios eventos y elementos que pues lo componen, ¿no? Bueno, como les comentaba, voy a hablarles de su iniciación. Para poder comenzar este proceso ocurren varios eventos o elementos, como le quieran llamar, de iniciación. Una de las primeras es el crecimiento celular, y este se da en que la célula sigue creciendo en gran tamaño, ya que necesita tener suficiente volumen para poder tener recursos para dividirse. El cuarto evento de la preparación de iniciación es la de la máquina mitótica. Bueno, en este se inicia la organización de la maquinaria. Es necesaria para la mitosis. Igual está la formación de los microtúbulos y los centriolos en los centrosomas. Por último está el quinto evento de iniciación. Es el último, pero no el menos importante. Bueno, en este es la regulación del ciclo celular durante la fase G2. Bueno, como sabemos, en este se activan los mecanismos de control, como el punto de G2M. Esto pasa para asegurarse de que todos los procesos se hayan dado o completado correctamente antes de la entrada de la mitosis. Es para asegurar que todo esté bien antes de que pase a la segunda fase. Por último, de toda la fase de la G2 les voy a explicar en su terminación. Bueno, la fase G2 termina cuando la célula ha completado todas las verificaciones necesarias para la mitosis. Como último punto del ciclo celular tenemos a la mitosis. Como ya sabemos, la mitosis es el proceso por el cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. En esta última fase del ciclo celular se representa como la fase M y precede de ella la interfase, donde la célula crece y duplica su ADN. En este caso dividiremos a la mitosis en 6 fases. Para empezar tenemos a la profase. Esta es conocida como la fase en la cual los cromosomas se condensan y se hacen visibles, además de que la membrana celular se rompe y se forman las fibras del huso mitótico. Después tenemos a la prometafase. En este proceso los centrosomas se extienden a los microtúbulos desde una de los centrosomas hasta los centrómeros de los cromosomas. A esos microtúbulos en conjunto se les conoce como huso mitótico. Después tenemos a la metafase, en donde los cromosomas unidos por sus centrómeros a los microtúbulos del huso mitótico son arrastrados al ecuador de la célula, formando lo que se conoce como una placa ecuatorial. Después tenemos a la anafase. En esta fase se produce una ruptura de las conexiones entre las cromátidas hermanas que forman los cromosomas. De penúltimo contamos con la telofase. Es en donde el material genético vuelve a rodearse por la membrana nuclear. Como último punto tenemos a la citocínesis, en donde ocurre la separación del citoplasma de la célula progenitora en 2 partes, donde cada una de esas partes dará lugar a una nueva célula. De este modo, a partir de una sola célula obtenemos 2 células idénticas que cuentan con la misma información cromosómica que la célula progenitora, dando como resultado lo que conocemos como las 2 células hijas, siendo este el producto final de esta fase. Y les vengo a hablar sobre la fase G0 del ciclo de la célula. ¿Qué viene siendo la fase G0? Su utilidad de la fase G0 permite a las células diferenciar y realizar ciertas funciones específicas a los tejidos. A esto se le llama especialización celular. La fase G0 también permite reservar la célula. Y su finalización de la fase G0 es que la célula pueda salir de la fase G0 y que reingrese al ciclo celular en la fase G1. Y su duración sobre la fase G0 puede ser temporal
o permanente.